orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Como en cada emisión de Conciencia para tu Salud, les damos la más cordial bienvenida al 105.3 de la frecuencia modulada de Morelos. Están en sintonía de Capital FM. El día de hoy, como en cada emisión de Conciencia para tu Salud, tendremos un programa de interés para toda la población. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros en el 482-3690, que puede enviarnos mensajes de WhatsApp al 777-443-1780. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Conciencia para tu Salud en Facebook, y recuerde que nos puede seguir a través de Spotify. Vuélvanos parte de sus listas de reproducción. Estamos como Conciencia para tu Salud. Lo invitamos a visitar nuestra página web con Ciencia para tu Salud, donde puede escuchar las emisiones anteriores y sintonizar completamente en vivo desde cualquier parte del planeta este programa. El tema para el día de hoy es por demás difícil de abordar: el abuso sexual infantil. Ya están nuestros expertos invitados y el doctor Iván Martínez Dunker en la mesa de Capital FM. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Gracias por estar con nosotros en este programa sobre la salud y que está hecho para darles información que sea pues de importancia y de relevancia para mantener esa salud, para prevenir enfermedades y también para prevenir, pues como vamos a estar comentando, temas de abuso sexual y de violencia sexual, y vamos a estar con nuestro panel pues platicando de algunos temas que consideramos importantes que conozcan. Les presento pues a nuestro panel. Como saben, siempre nos caracterizamos que cuando hablamos de un tema pues traemos a gente experta que pueda profundizar y que nos pueda dar pues datos duros, hechos científicos que nos puedan dar la información adecuada para actuar de la mejor manera. Y bueno, pues nos acompaña en este panel, y agradezco mucho su presencia, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Rubén Jasso. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Buenas noches a todos por escucharnos. Y que bueno, es importante reconocer, si quiero hacer la mención, pues este acercamiento de un magistrado, un representante importante del tribunal, nuestro panel de invitados. Pues quisiera pedirle al magistrado Rubén Jasso, que nos acompañe en este programa, que nos pudiera comentar dentro de esta problemática cuál es el papel que está jugando el sistema de justicia, la administración de justicia, y cuáles son pues esas áreas de oportunidad que hay que fortalecer para reducir este tipo de problemática. Bueno, el Poder Judicial lo ve por dos vertientes: la vertiente desde el punto de vista del derecho familiar y por la vertiente de los asuntos en materia penal. En materia familiar, los jueces, magistrados y todos los que participan dentro de la administración de justicia tienen una obligación al momento de entrevistarse, porque tienen que entrevistar con los menores, y al percatarse que hay alguna situación sobre abuso sexual, iniciar el estudio con los psicólogos, que deben de estar presentes cuando hay una entrevista, y en su caso empezar una terapia para poderlos apoyar y iniciar las averiguaciones o las, en este momento ya carpetas de investigación en caso de que haya algún delito. En materia penal, la actividad de jueces y magistrados es un poco más pasiva. Hay que estar a lo que van aportando la fiscalía, pero en específico cuando son menores siempre se tendrá la obligación de buscar el apoyo para estos menores y tratar de vincular esta situación de acreditamiento del delito, incluso llegando hasta la pérdida de la patria potestad de quien haya cometido esta situación, independientemente, puede ser la madre, puede ser el padre, y que platicamos una situación muy interesante y muy preocupante. Generalmente el delito se da en su mayor parte dentro del seno familiar, que esa es una situación que hay que tener muy a la vista. Que eso nos llama de finalmente ese espacio que de pronto podríamos considerar el más seguro,
¿no? En realidad es para quienes sufren de estos temas se vuelve pues el espacio más vulnerable, ¿no? Por una parte, no solamente porque ocurre con personas cercanas, ¿no? Con el círculo que en principio tendría que protegerte más, pero además creo que genera una gran dificultad para que quien es violentado pueda expresar, ¿no? Y sacar de ese espacio y encontrar pues la forma para alertar de esta situación o expresarla. Su primer problema es expresarlo y su segundo problema que le crean. Generalmente puede ser la pareja, es que mi padrastro me hizo eso, no cree, no se cree de entrada, o lo hizo el abuelo, ¿cómo crees que tu abuelito puede hacer esto? Ese es el primer rechazo que encuentro. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando una información viene de un menor, tomarlo con la mayor discreción y darle todo el apoyo. Claro, nosotros no lo vamos a poder resolver ni como padres ni como autoridades, pero sí hay quienes son los especialistas que nos podrán decir si el niño está o no diciéndonos la verdad. Generalmente, también lo platicábamos, generalmente los menores no mienten. Cuando mienten es porque alguien los ya asesoró y los está llevando a esta situación y es fácil descubrirlo. Y bueno, desde el sistema judicial y aquí en Morelos, ¿cómo se percibe el tema del abuso infantil, la violencia sexual? ¿Es algo de lo cual están alertas, de lo cual están preocupados, o es un tema más como los otros? No, y realmente llevamos varios años como Poder Judicial muy atentos en esta situación. Como se mencionaba al inicio, Morelos es uno de los primeros lugares en abuso sexual. En las entrevistas que escuchábamos, una persona decía que no había que poner o no importaba mucho la métrica. Importa mucho la métrica porque nos dice cuál es la situación y que el Ejecutivo y todas las áreas de gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debemos de buscar una solución. Nosotros nos toca mandar toda la información en el sistema de derecho familiar y derecho penal a INEGI. INEGI hace las estadísticas y se hace una medición a nivel nacional. De las últimas estamos en los primeros 5 en abuso sexual. Siendo un estado muy pequeño, estamos en una posición muy alta. Te mencionaba que yo tengo aquí la métrica del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a septiembre de 2018, en el cual en el estado hubo 810 denuncias en contra de delitos sexuales, por delitos sexuales. De estos, 49.9 fue abuso sexual y el 40% más violación simple y el resto en diversos delitos. Pero llama la atención que el más alto es abuso sexual, y de lo que nosotros llegamos a llevar por los procesos generalmente son menores. La mayoría de las denuncias es Cuernavaca, el municipio de Cuernavaca con 248 denuncias y Cuautla con 136. De acuerdo a la métrica que nosotros teníamos en la región Cuautla y Yautepec, es donde se da más el abuso sexual. Entonces sí es importante esta métrica, sí es importante que el Estado tenga sus áreas para atenderlo y no solamente buscar una política criminal. ¿Qué es una política criminal? Aumentar las penas. Cuando el Estado es incapaz de resolver los delitos a través de programas, a través de actividades, lo que hace el Estado lo más fácil es aumentar pena para que el delincuente trate de no hacerlo. Pero realmente nos hemos dado cuenta que esto es fallido, ¿no? Hay que buscar integrar a la familia, integrar situaciones para ver si hay problemas. Creo que hemos descuidado en el Estado general, como México, a la familia. De ahí viene el origen de todo este tipo de delitos. Que finalmente es el núcleo de la sociedad, ¿no? Y que bueno, en una situación que es bastante compleja, que está viviendo nuestro país, en donde pues hay una disrupción del tejido social, pues finalmente ha llegado hasta el núcleo familiar y esto pues genera una raíz, ¿no? A esta situación. Y como bien lo menciona, probablemente la solución es atender esas causas y no particularmente aumentar las penas. Y le quiero hacer una pregunta muy sincera, para entender por qué parece empeorar la problemática, si es
por una falta de un marco jurídico, es decir, nos faltan leyes, nos faltan más penas, o es un tema de impunidad, ¿no? O es un tema de causas sociales que están generando personas que van a estar violentando menores de edad. Según su experiencia o su opinión, ¿por dónde hay que avanzar como país para reducir esta problemática? Manuales tenemos, tipificado lo tenemos, cada vez va aumentando más las penas, derechos humanos, protección a los menores, internacionalmente México ha firmado tratados y no ahí están, pero no resuelve el asunto. Creo que efectivamente es el punto de vista social, ver cuál ha sido la problemática en las familias, por qué ahora se disuelve tan fácil la familia, por qué se disuelve tan fácil, por qué tan fácil es dejar a los hijos, por qué me voy a un juicio familiar y que lo que me interesa son los bienes, no los hijos son rehenes, y ya que lo resolvimos, yo ya tengo lo que quiero, quédate con los hijos, yo no tengo mayor problema. Esa parte del Estado la ha dejado. No hay una atención, no hay un trabajo social, no hay una situación para ver, bueno, ya se separaron padres, ¿qué pasa con los hijos? Ahora, ¿cuál es su camino? Si hay una atención, no hay una atención, con quién se quedan, qué van a hacer, es un trabajo muy grande. El país ha ido en ese camino, sin embargo, pues podemos ir a otros países, Canadá, tuve la oportunidad, una persona embarazada había nacido su hijo y el médico va a su casa y van y dan seguimiento y trabajo social está ahí dentro de las casas. No tenemos esa economía, no tenemos esa situación, pero el Estado tiene que buscar las formas de que las familias se integren, las familias no se disuelvan y en caso que se disuelvan, buscar el camino y no queden a la deriva y se empiece a crear un problema, tanto de problema de abusos sexuales, delincuencia, los hijos se quedan a la deriva, terminan en otras áreas, que ha sido una problemática para el Estado. Y bueno, desde mi opinión, ahorita nos vamos a ir a píldora informativa y quisiera que regresáramos a tocar un tema que considero que quien es violentado y después de armarse de un gran valor para romper con ese espacio, sobre todo cuando sucede en ese núcleo familiar tan cercano y que hay tanto miedo y tanta pena, y finalmente se arma de valor esa persona y va a denunciar, ¿no? Es decir, se acerca finalmente al Estado. El Estado tal vez falló en alguna forma de tener una familia sana, de detectar la problemática, pero finalmente sucede que se va a denunciar. Y creo que en muchas ocasiones ese camino es un camino solitario en el que muchas veces esa persona que fue violentada, quien fue abusada sexualmente, se va a encontrar a través de distintas acciones en ese acercamiento con el Estado en sus diversas instancias con una revictimización, en donde va a volver a sufrir una agresión de distintas formas. Pero vamos a platicar un poquito más de eso regresando. Nos vamos a la píldora informativa. Para entender tu salud, píldora informativa. Cada año, más de 4,000 niños y niñas son víctimas de abuso sexual en México, país que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, tiene el primer lugar en estos delitos. De acuerdo con el colectivo contra el maltrato y el abuso sexual infantil, esta cifra es poco realista, porque solo es denunciado 1 de cada 100 casos de abuso sexual infantil. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portátilrecords@gmail.com.
La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes, en 30% abuelos o padrastros, 13% tíos, 11% padres biológicos, 10% primos, 8% vecinos, 7% maestros y 3% hermanos. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Ya estamos de regreso a través de Capital FM en el 105.3 de la frecuencia modulada. Están en sintonía de Conciencia para tu Salud, el día de hoy abordando el tema del abuso sexual infantil. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros en el 482-3690. Nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 777-443-1780 y seguirnos en nuestra página de Facebook Conciencia para tu Salud. No olvide que puede volvernos parte de sus listas de reproducción en Spotify. Búsquenos como Conciencia para tu Salud y ahí nos va a encontrar. Continuamos en la mesa de Capital FM abordando el tema del abuso sexual infantil. Continuamos. Y queridos radioescuchas, pues aquellos que nos sintonizan en estos momentos, simplemente para informarles que nos acompaña dentro del panel de invitados el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Rubén Jasso, el doctor Abimelec Morales, médico especialista en criminalística y sistemas de identificación humana, y Carmen Castañeda, bióloga especialista en sistemas de identificación humana. Y bueno, retomando esta inquietud con la que me quedé en el segmento anterior y que quiero que Abimelec, el doctor Abimelec y la bióloga Carmen puedan pues compartir su opinión acerca de lo que creo es un camino solitario, un camino en donde aquel que es una víctima de abuso sexual, y más si es un menor de edad, al momento de armarse de valor y denunciarlo, desde hacerlo en su seno familiar, como ya sea en una fiscalía o en un hospital, que hay ciertas fallas, ciertas situaciones que se deben de corregir para que pues quien fue violentado no vuelva a ser violentado por el Estado, por quienes deberían de protegerlo, escucharlo y atender pues la situación que está sufriendo. Entonces, por favor, ¿qué opinión tienen acerca de esa situación? Bueno, el magistrado comentaba hace un momento sobre documentos, sobre manuales que existen, y es real, existen. Muchos documentos son firmados por el mismo gobierno de México, adherido a cuestiones internacionales, pero aquí la situación es, ¿existen y todo el personal sabe que existen? El otro punto es, ¿existen y se aplican todos los pasos que el manual dice para el correcto manejo de indicios biológicos? Entonces un tema sería capacitación, o sea, ¿hay o no hay capacitación? Y dos, aun cuando haya esa capacitación, ¿hay la ética profesional para implementar o para hacer lo que supuestamente te fue capacitar? Sí, pero yo lo englobaría en una palabra más humana: empatía. En muchas ocasiones, no voy a generalizar, pero en muchas ocasiones no existe la empatía. Voy a poner un ejemplo muy burdo, con mucho respeto para el auditorio. No es lo mismo decirle a una dama en una exploración, abre las piernas, que separa las rodillas. Desde ahí es un punto muy grande para crear empatía y sensibilidad, y de alguna manera nos permita trabajar, abordar con la evidencia más rica desde el punto de investigación criminal, que es el cuerpo humano. No debemos de olvidar que han sido agredidas, que han sido violentados. Y hablo violentados porque pueden ser, aquí hay una situación que pueden ser hombres o mujeres, niños o niñas, pues.
¿sí? Entonces este punto, la empatía es muy importante. Que debemos encontrarla y fomentarla, ¿no? En nuestras instituciones, en nuestros ministerios públicos, en los peritos de las fiscalías, en los médicos de urgencias, ¿no? En los ministerios públicos que están en los hospitales, que independientemente de la capacitación, podríamos decir que en estas situaciones no sirve de nada la capacitación si no tienes capacidad de empatía con la víctima. Pues sí, es un tanto difícil, sobre todo para la víctima, llegar a un lugar. Ya vienes con un trauma, ya vienes pues de alguna manera lacerada o lacerado, y te encuentras con el primer tope, que es pues llegar a denunciar, llegar con las personas que te van a integrar la carpeta. Después obviamente te van a mandar a periciales, a hacerte los respectivos peritajes, y pues que de entrada te encuentres con que el médico no te puede atender porque tiene 20 carpetas antes que tú, o tiene que ir a un levantamiento, X cosa. Ya sabemos que a veces el personal pues no basta, ¿no? Para todas las carpetas, para todos los asuntos que hay en un día. Entonces la persona tiene que esperar, y desde ahí ya la persona, para ella es difícil tener que estar de alguna manera esperando a que sea atendida, y posteriormente cuando es atendida de una forma que no es la adecuada. Porque al final de cuentas, cuando una víctima se acerca, pues está pidiendo auxilio, ¿no? Y puede que en ese primer acercamiento no parezca, ¿no?, que lo está haciendo, pero por dentro está pues con un gran sufrimiento. Y si las instituciones no son prontas para extender esa mano, generar ese espacio de empatía, de cierta protección, ¿no?, que se está buscando después de un trauma, podría suponer que en muchos casos las víctimas se van, ¿no? Es decir, no soportan esos procesos, no esas tardanzas, y se van, ¿no? Y finalmente, pues, de nuevo no se resuelve el problema. La empatía aquí iría también de la mano con una palabra que odiamos, pero que contribuimos, que es la impunidad. Realmente el hecho de no atender a tiempo, generamos impunidad. Platicábamos antes del programa un asunto de una agresión sexual a una menor, y lleva un mes que ha tardado la Fiscalía General del Estado en enviar la documentación desde el sector central hasta su agencia en Jutepec. ¿Sí? Primero fue que porque el Ministerio Público se encontraba de vacaciones, es justo, es un trabajador, un servidor público que pues necesita, y dentro de su labor está su prestación, pero no por eso las instituciones tendrían que omitir su responsabilidad y generar otras vías para poder atenderlo. Ya van 30 días que no llega, está parada una investigación porque no llega la documentación desde Avenida Emiliano Zapata hasta la dirección en Jutepec, ¿no? Realmente eso es absurdo, es ridículo, y esto es lo que ocurre, ¿sí? Realmente para que la gente se canse, se fastidie, no crea en las instituciones y realmente se vaya, y en muchas ocasiones haga justicia por propia mano, porque ha ocurrido. Entonces, esto es bastante peligroso. Es decir, no solamente es la revictimización, sino también se puede generar una conducta, ¿no?, en quien es víctima de ese abuso, que posteriormente puede tener expresiones violentas hacia el posible victimario, o sea, el victimario, ¿no?, que finalmente puede identificar, pero incluso autoagresiones, ¿no?, en un momento dado. Así es. Bueno, también un poco mencionar que en esta etapa en la que la víctima no es atendida, en la que la víctima de alguna manera pues no se siente de alguna manera protegida, como bien lo habías dicho, y no se siente también atendida, pues es cuando la víctima decide irse, y este es el momento crucial, porque en el momento en el que la víctima decide irse es cuando estamos perdiendo tiempo y horas para la recolección de indicios, en este caso biológicos, para poder pues hacer identificaciones. Porque va a complicar para la administración de justicia. No es lo mismo el que haya pues las evidencias, ¿no?, que se toman
a la hora, ¿no? Probablemente de la agresión, ¿no? A que pues la atención, ¿no?, adecuada se intente dar un mes después, ¿no? Sí. Entonces eso va a tener un efecto finalmente sobre lo que el juez va a tener que juzgar, ¿no? Claro, aquí hay una situación muy importante. El juzgador va a decidir en el juicio en base a las pruebas que le aportan. Y podemos hablar de cualquier área, de todas las áreas. Error, corrupción, falta de capacidad, etcétera. Todo lo que le queramos poner. Pero algo es cierto. Cuando una carpeta de investigación va bien integrada y se desahogan bien sus pruebas en un juicio, no tiene el juez para dónde hacerse hacia ningún lado, o los jueces en este caso, porque son tribunales ya los que enjuician, y tiene que condenar. No hay mayor problema. Pero si viene mal integrada, le abre puertas a la defensa para que pueda destruir todo el caso que vaya proponiendo la Fiscalía. Esto es algo muy importante en este nuevo sistema de justicia penal. Debo de ir bien integrado y con pruebas científicas, sobre todo en este tipo de casos. Pruebas científicas, se trabaja con pruebas científicas. A lo mejor no tienen reactivos, a lo mejor no tienen el personal, a lo mejor no tienen el tiempo. La sociedad no tiene la culpa. Ese no es problema de la sociedad. Todos le tenemos que dar una solución, les tenemos que dar una respuesta y les tenemos que dar sobre todo resultados. Esa es una de las grandes situaciones que le crea a la sociedad inseguridad. Yo voy ante las autoridades teniendo la certeza de lo que pasó, pero resulta que yo perdí. No lo llegan a entender. Justificado para ellos. El error, la falta de capacidad, corrupción, porque corrupción no solamente es dinero, corrupción es no hacer las cosas, corrupción es dejar guardado en un escritorio, corrupción es olvidarse que tengo ahí. Ese no es problema de la sociedad, es problema de las instituciones y se tiene que resolver. No hay vuelta de hoja. Se debe de trabajar, como dice el doctor, un mes. Bueno, pues yo creo que esa persona ya debe estar desesperada al día de hoy. Si bien es cierto, no es el único asunto, pero para mí es importante. Por muy pequeño que sea, para la persona es importante el asunto y le tenemos que rendir cuentas y le tenemos que dar una respuesta pronta. Y aquí nos encontramos también con otra palabra muy utilizada en las instituciones: caso relevante. Es una palabra que realmente no debería existir, porque relevante es mi investigación, mi asunto, mi agresión. Realmente el más relevante es lo que le pasó a mi hijo, a mi madre, a mi esposa, etcétera. ¿Sí? Entonces realmente no se puede poner un caso por encima de otro por decir que es relevante. Y aquí retomaría otra cuestión sobre el manejo de los indicios biológicos, sí importantes en la cuestión de cuando llega la víctima a las instituciones procuradoras de justicia, que probablemente Carmen ahorita nos hable de esto, pero algo que no quiero dejar pasar es de cuando primero llegan a las unidades hospitalarias, porque hay casos en que antes de llegar a la fiscalía, por ser claro, llegan a una unidad hospitalaria porque los padres lo llevan ahí, ¿sí? O porque su estado de salud realmente lo requiere llegar de urgencia. Y en ese momento existe todavía menos, pero existe todavía el miedo del personal médico y paramédico para intervenir, ¿sí? Y en un momento dado también para saber resguardar las ropas de forma correcta, ¿sí? Tristemente se siguen observando en algunas unidades hospitalarias que las prendas terminan en el bote de la basura, ¿sí? Lógicamente se piensa que el trabajo en las unidades es vigilar y preservar la vida y la salud, cosa que es real, pero también en muchas ocasiones no se sabe el alcance y la importancia de preservar correctamente las ropas y poderla entregar a las instituciones procuradoras de justicia de una manera correcta y llevar a cabo una buena investigación. En algún momento un médico me comentó, pero algo nos obliga. Aquí la situación también que va más allá de una normatividad
la ética y la responsabilidad. La cuestión es saber cómo hacerlo. Ok, vamos a continuar platicando de eso. Nos vamos a escuchar la voz del especialista, quien estará aportando su opinión sobre la importancia del aspecto psicológico. La voz del especialista. Magali Sánchez, maestra en Psicología de la Salud. El abuso sexual se da cuando una persona de la misma o mayor edad obliga al niño o niña a tener contacto sexual a través de diferentes formas: caricias, besos, tocamientos, exhibición de genitales o incluso hacerlo ver o escuchar pornografía. Es importante mencionar que es demasiado frecuente que esto se dé por padres, abuelos, tíos o alguna persona muy cercana al niño, como alguien de su escuela. Como la aproximación es gradual y en el contexto de una relación de confianza, resulta difícil para el niño determinar en qué momento una interacción deja de ser normal, y esto mismo propicia el silencio y el que sea una experiencia regularmente repetida. Uno de los graves problemas en el tema de abuso sexual es que hay distintas falsas creencias entre los adultos. Por ejemplo, pensar que es un problema poco frecuente, o pensar que los niños lo inventan para llamar la atención, o pensar que es un problema ligado a la pobreza, o que a nuestros hijos nunca les va a pasar. Tener falsas creencias puede hacer la diferencia entre no hacer caso de las señales que nos da el niño o estar atentos a lo que nos dicen. En definitiva, hay que estar atentos, papás, mamás, a las señales de alarma que los niños pueden presentar. Por ejemplo, conductas diferentes a las que venían presentando, como tener pesadillas, dificultad para dormir, o mojar la cama cuando ya no lo hacían, o mostrar conocimiento o comportamientos sexuales no propios de su edad. También pueden expresar temor por una persona en particular, o resistencia a estar solo en casa, o temor a ir a la escuela. Y tenemos que estar atentos porque el abuso sexual finalmente trae consecuencias psicológicas demasiado graves. Para superar el malestar emocional, el niño puede bloquearlo, reprimirlo o incluso negarlo. Puede revivir las situaciones abusivas sufridas, vividas de manera intensa y frecuente una y otra vez. Es decir, reexperimentan la situación vivida y esto genera ansiedad, miedos y conductas de evitación. Además, pueden presentar sentimientos de culpa o vergüenza. Se pueden sentir diferentes a los demás por ser malos o estar sucios o con una mancha para siempre, tener sentimientos de culpa, y esto obviamente genera una distorsión en la imagen de sí mismo y problemas de autoestima, y también desconfianza en las relaciones afectivas, porque el niño pierde la confianza en los demás o aprende que alguien que lo ama también lo puede lastimar. El niño o la niña pueden desarrollar ira hacia el exterior y esto se convierte en conductas agresivas, y también hacia el interior y esto se convierte en comportamientos de autodestrucción. Una consecuencia a largo plazo es la alteración en el área sexual, en forma de inhibición sexual que puede llevar hasta una fobia, la aversión al sexo o dificultades de identidad sexual, y la hipersexualidad, que se refleja en sexualidad precoz, masturbación compulsiva, curiosidad sexual extrema o incluso aparición de comportamientos abusivos hacia otros menores. Como adultos, somos responsables del cuidado y protección de los niños y debemos estar atentos a todo cuanto nos comenten y creerles. Es nuestra tarea enseñarles a distinguir la diferencia entre una expresión de cariño y una caricia sexual, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tocar su cuerpo. Soy la psicóloga Magali Sánchez, maestra en Psicología de la Salud. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Estás en sintonía con tu salud. Ya volvemos. Conciencia. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com.
La reflexión sobre tu salud continúa. Conciencia. Para entender tu salud, píldora informativa. En la encuesta de la Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el delito de violación alcanza más de 784 niñas, niños y adolescentes por cada 100.000 menores y adolescentes de 12 a 17 años, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5.089 casos por cada 100.000 menores y adolescentes. Conocer para conocerte. Información para prevenir. Conciencia para tu salud. Bueno, pues ya estuvimos comentando esta situación de fortalecer la atención de las instituciones hospitalarias, de las fiscalías, con empatía, probablemente con capacitación técnica, ¿no? Y ética profesional, para pues brindar este espacio de protección a quien finalmente pues ha sido agredido y está buscando en las instituciones un espacio de protección y de búsqueda de justicia. Ahora, quisiera en estos pocos minutos que nos quedan preguntarles, ¿qué pasa cuando pues al haber sufrido una violación, una adolescente se percata que pues está embarazada, ¿no?, del violador, y pues al no querer continuar con el embarazo busca realizarse un aborto? ¿Es esto posible? ¿Cuáles son las condiciones actuales en las que esta situación se puede desarrollar aquí en nuestro estado? Sí, Iván. Antes de responder eso rápidamente, comentarte que la capacitación no solamente tendría que ser en las fiscalías, en las instancias procuradoras y administradoras de justicia. Considero que la capacitación tiene que ser programas permanentes en las instituciones de educación en todos los niveles, y educar no solamente y capacitar no solamente a los profesores, sino realmente dar seguimiento a los niños. Los niños entienden, los niños no son tontos, tampoco son adultos chiquitos, pero tienen la capacidad de entenderlo. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, sabemos ahora que existe la norma 046, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace, la mención, el ordenamiento que todas las instituciones de salud pueden llevar a cabo la interrupción del embarazo. Pero aquí hay una modificación interesante, que antes lógicamente tenía que haberse interpuesto una denuncia, el Ministerio Público ordenar en un momento dado a las instituciones de salud poder llevar a cabo la interrupción del embarazo. Y ahora la Suprema Corte de Justicia menciona que solamente con el llenado de un documento y con esa parte de bajo protesta, de decir verdad, en este caso de una mujer adulta, o en este caso tendrían que ser me imagino que los padres en un menor de edad, poder llevar a cabo la interrupción legal del embarazo. Ya está esa parte que ellos como tal lo hacen buscando, mencionan ellos, la protección de la mujer, pero también de esa población vulnerable en las poblaciones, sobre todo más alejadas, las poblaciones indígenas. Pero yo creo que el doctor Jasso nos puede decir más por ser experto. Hay que también dos puntos importantes rápido, porque los médicos tienen una situación muy particular en proteger y que se mantenga la vida. Nosotros como abogados, como administradores de justicia, también tenemos dos reglas muy importantes que tal vez tendremos que ver diferente. Nuestra cuestión religiosa y moral, en este tipo de asuntos lo tenemos que hacer a un lado. Cuesta mucho trabajo, culturalmente la religión nos lleva a decir el aborto no. Pero en esta situación de violación, la norma 046, que se da para la Secretaría de Salud, señala que en caso de violación, la mujer llega a la institución hospitalaria diciendo simplemente que me violaron sin necesidad de que haya ninguna denuncia, efectivamente como dice el doctor Abibelec, simplemente diciendo bajo protesta, decir verdad, que ha sido violada y le tienen que practicar el aborto. Esta es la situación importante, se encuentra en la Corte, hay que esperar que se dé el engrose, se dé la resolución final por parte de la Corte, pero ya está casi determinado que no va a tener ningún problema las mujeres que han sido víctimas de una violación
para que vayan a un hospital del sector salud y les realicen un aborto, con una situación muy importante. Bajo protesta de decir verdad, quiere decir que no es mentira que ha sido violada. En caso de que sea mentira esta situación, incurrirá alguna en sanciones penales, que eso que también hay que tenerlo con mucho cuidado. No es solamente llegar y decir, se les va a creer, es la buena fe que deben tener siempre las autoridades para las personas, pero es algo que como sociedad también debemos empezar a tener muy en cuenta, que si no fue cierta esta situación, van a tener una responsabilidad penal. Sí, aquí hay algo también muy importante, la situación en donde existe el ordenamiento, donde todas las unidades hospitalarias deben tener un grupo de médicos que realicen la interrupción legal del embarazo. Aquí la cuestión que también mencionó el doctor es de que en los médicos sí ha habido de alguna manera la manifestación de decir, por objeciones de mis creencias, de mi ética, cuestiones morales personales no lo pueden llevar a cabo, ¿sí? En este caso, pues entiendo, doctor, que los que por alguna situación personal no lo pueden llevar a cabo, tendrán que estar, de alguna manera, se eximen de llevar a cabo este procedimiento, pero al fin y al cabo, los servicios de salud tendrán que tener un grupo de médicos que tendrían que estar en disponibilidad 24 horas para llevar a cabo esto, y que su situación moral, por decirlo de alguna manera, no sea una objeción para interrumpir el embarazo. Tenemos que ver la resolución final de la Corte, pero en términos generales las instituciones públicas tienen que darle servicio a la persona y resolverle su situación. Y sí, creo que tendrán un grupo de médicos para esto. Sí, la objeción, finalmente creo que sí es un derecho, esa objeción de conciencia, pero al final la víctima a quien se está acercando a la institución, y la institución tiene que responder bajo las leyes, ¿no? Y si las leyes dicen que se tiene que hacer, pues tendrá que ver y resolver esa situación. Ya en los últimos minutos, como magistrado, como morelense, en su experiencia como abogado, recomendaciones que quiera darles a nuestros radioescuchas en este tema. Platicábamos al principio de leyes, así de rápido, podría mencionar 11, muy rápido, no las voy a mencionar, pero hay manuales, sobre todo para los profesores. Las dos personas que se enteran, o los dos núcleos que se enteran rápido, es la familia o la escuela. Y para los profesores hay un manual en el Estado, y que está a nivel nacional también, que se llama Manual para la Atención de Casos de Violencia Sexual, que ojalá, quiero pensar que en educación básica se los dan en todos los niveles, que lo estudiemos, y que siempre que sepamos que hay una situación y que nos los platique, nunca hay que regañar a los menores, hay que hacerles caso y hay que llevarlos con el especialista para que él sea el que nos diga si es cierto o no es cierto esta situación. Muy bien, muchas gracias. Carmen. Bueno, sí, primero que nada, decirles que pues los niños no deben quedar solos, no deben estar solos de ninguna manera. A veces pues tenemos la necesidad de dejarlos, pero en este caso creo que los dejamos en vulnerabilidad. Todos somos vulnerables a este tipo de situaciones, pero sobre todo los menores son los más vulnerables. Yo he tenido y he atendido casos en los que en cuestión de segundos, de minutos, es una distracción la de la madre, y los niños son sustraídos, son violados y después son dejados en terrenos, en calles, en cualquier parte que te puedas imaginar, y es cuestión de minutos que nos distraemos, y que los niños son pues violados, violentados. Los niños no deben quedarse solos por ningún motivo, por ninguna situación, no deben de estar tampoco con personas extrañas. Comentaban aquí pues que hay que creerles cuando un niño está pues de alguna manera acusando, se le debe de creer, se le debe de dar seguimiento y pues llegar a la verdad. Y yo creo que sobre todo como padres o familiares, el tener pues esa de una empatía y esa frialdad para pues frente a esa denuncia no generar una reacción de sorpresa, ¿no? Y tratar de no escuchar al menor, ¿no? Sí, magistrado. Y algo rápido que se me pasó, cuando tenemos conocimiento, tenemos la obligación, padres, profesores, y la persona que tenga de ir a denunciar a la fiscalía. Es una obligación, si no incurrimos también en responsabilidad. Y algo también muy importante es a todos los padres, a toda la gente que está encargada de un menor, sé que es difícil, pero no quitarle la ropa, no bañarlos,
e inmediatamente llevarlo a la fiscalía para que lleven a cabo toda la exploración y retirar las prendas y analizarlas. Realmente esto es de suma importancia. Y algo final, como había comentado, en las instituciones de salud, la capacitación también a los compañeros médicos, que probablemente pensaríamos que no tienen la obligación de saberlo, pero una capacitación para el abordaje desde el punto de vista médico legal y el manejo de indicios biológicos. Eso es importante. Pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, da para mucho el tema. Agradezco, magistrado, que se haya dado el tiempo para estar con nosotros. Gracias, doctora Abimelec, bióloga Carmen, gracias también por darse el tiempo de hablar de este tema muy importante. Y bueno, pues queridos radioescuchas, nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Buenas noches. Estar sano no debe ser un misterio. Comprender nuestra salud y prevenir enfermedades es una acción cotidiana conjunta. Conciencia para tu salud. Orden, control, seguridad, gestión de los datos y asuntos a cargo. Legal Tracking, el software para abogados hecho por abogados. legaltracking.com.mx. Contenidos radiofónicos de vanguardia e interés social. Producción musical creativa. Diseño sonoro con propuesta y originalidad. Tu proyecto musical, marca o servicio también es nuestro. Portátil Records México. Todo es sonido. portatilrecords@gmail.com